En este tutorial vamos a hacer este contenedor con dos bolsillitos de billonet y las asas de cada costado, que la pueden coser o colocar una tacha. En este tutorial vamos a usar dos partes de PU para formar el asa, 5 partes iguales para la parte exterior, 5 partes iguales para la parte interior y 2 retazos para hacer el bolsillito de billonet. En este paso lo que vamos a hacer es utilizar cinta al bies, doblándola a la mitad, colocando en el borde de los bolsillitos. Vamos a hacer una puntada recta en el borde. Vamos a utilizar puntada número 4, colocamos bien en el centro, sin estirar nada, simplemente apoyando y hacemos puntada recta sobre el bordecito de la cinta al bies. Sin levantar, vamos a colocar el siguiente en el medio y seguimos la puntada. Acomodamos, doblamos a la mitad, no estiramos, planchamos un poquito con el dedo y seguimos cosiendo todo hasta el final. Si se pasan un poquito más no importa, y ahí hacemos un atraque, levantamos el pie, levantamos la aguja y cortamos lo que es la hilacha. Tenemos las 5 partes del contenedor, 1, 2, 3 y 4, donde vamos a coser este y este. Damos vuelta, cosemos derecho con derecho, ¿sí? Acá vamos a hacer una costura recta, abrimos, la tercera la vamos a coser de la misma manera, colocando un alfilercito, hacen una puntada recta y vuelven a abrir y vuelven a coser este lado. Sujetan con un alfiler y cosen las 3 partes. Las 4 partes confeccionamos. Bien, y nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Los 4 y el quinto va acá. ¿Qué hacemos ahora? Este lado lo vamos a coser en esta parte. Entonces venimos y buscamos el borde, vamos a unirlo acá, ¿sí? Entonces yo lo tenía así y este lado lo van a coser acá. No hago más que esto, ¿sí? Ponen un alfiler y cosemos. Bien, acá uní un lado. Yo acá marqué la base, que es sobre la que voy a trabajar. Entonces, ahora que me queda este lado con el siguiente cuadrado, ¿sí? Voy a unir este lado con este lado, ¿sí? Vengo para acá, busco la unión y ahí pongo el alfiler y cosemos. Bien, y me queda el último, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? Cerramos el cuadradito y ahí nos queda el contenedor. Lo vamos a cerrar acá con una costura recta, ¿sí? Sujetamos con un alfiler y cosemos. Acuérdense de hacer un remate ahí y uno acá al principio. Una vez que tenemos el interior terminado, lo vamos a dejar a un costadito para terminar la parte del frente, la parte exterior del contenedor. Entonces hacemos 4 partes iguales y vamos a intercalar. En la primera no, en la segunda colocamos el bolsillo, en la tercera no y en la cuarta, el cuarto cuadradito, colocamos de vuelta lo que es el bolsillito de red, ¿sí?
y en la parte del primer cuadrado colocamos la base y empezamos a unir 1, 2 y 3, y la cuarta puntada se la hacemos en esta parte, ¿sí? Hacemos el mismo proceso que en la parte interior, ¿sí? Hacemos exactamente lo mismo. Lo que yo hice en los cuadrados que llevan los bolsillos es ya coserlos en los laterales para que cuando tengamos que unir, ¿sí?, no se mueva el bolsillo. Así que previamente cosan el bolsillito. No lo cosan acá, cosan únicamente acá al lateral, midan bien, sostengan con alfileres y lo cosen. Enfrentamos derecho con derecho y vamos a coser en los bordecitos. Entonces tenemos primero, el segundo con bolsillo, el tercero enfrentamos derecho con derecho, no tiene nada, sujetamos con alfileres y cosemos. Seguimos con el que tiene el bolsillo, enfrentamos los derechos, sujetamos con alfiler y cosemos. Hacemos el remate en la parte de abajo, sacamos, cortamos hilacha y ahora nos vamos a la parte, ya tenemos todas, vamos a sacar el alfiler, ya tenemos las 4 partes y vamos a coser la base que la vamos a unir en esta parte, ¿sí? Entonces ahí vamos a unir con un alfiler y cosemos a máquina. Y acá realizamos el mismo paso que en la parte anterior. Vamos a unir este lado con este lado. Vamos a hacer igual que el otro. Juntamos estas dos partes y cosemos. Sujetamos con un alfiler y cosemos. Ya tenemos un lado confeccionado. Ahora vamos a unir este con este lado de esta manera, sujetamos con alfileres y cosemos. Último lado, que sería el bolsillo con la base, ponemos alfileres y cosemos. Y último, cerramos el costado todo lo que es la parte del organizador, va todo para aquel lado y nos quedamos únicamente con la parte que vamos a coser. Sacamos el alfiler y ahí nos queda el contenedor, ¿sí? Ahora lo damos vuelta y les damos. Bueno, y acá lo damos vuelta, ¿sí? Lo acomodamos bien. Lo ponemos ahora todo del derecho, ¿eh? Bueno, y en esta parte que hice, el que va por fuera lo di vuelta y el interior no. Entonces lo vamos a colocar adentro, ¿sí? Y vamos a hacer coincidir costura con costura. Buscamos y acá ponemos un alfilercito para sostener. Buscamos el otro lado, ponemos un alfiler, buscamos el otro, ponemos el alfilercito, ponemos el otro lado, ¿sí? Y vamos a pasar una costura alrededor para sujetar todo y después colocamos la cinta al bies. Bueno, y por último, doblando a la mitad la cinta al bies, ¿sí? Vamos a ir colocando todo en el borde, ¿sí? Todo alrededor, la sujetamos y vamos a pasar la máquina bien ahí en el bordecito.
ya tenemos el contenedor terminado. Las partes del asa las coloqué en los lados que no tienen ningún bolsillo, ¿sí? Bolsillo y bolsillo, asa y asa, ¿sí? Bueno, yo lo sujeté y le pueden hacer una puntada, o colocar la que tiene en la tacha, ¿sí? Con la máquina de remachadora. Voy a hacer una puntada simple, remato ahí y levanto aguja, me deslizo y me voy hacia el otro lado y vuelvo a hacer otra puntada más del otro lado, y así hago con la siguiente asa. Así nos queda el contenedor terminado, con los bolsillitos